Radio Primavera, la radio de todos. El tiempo pasa, los hechos se producen y nuestros redactores van procesando más información. Bueno, a estas horas del día vamos a conversar con la doctora Sandra González Gómez. Siempre es importante abordar con ella temas de interés para la opinión pública. Usted se ha preguntado cómo es la vida dentro de los penales, dentro de los establecimientos penitenciarios, o mejor dicho, el interno, el que está dentro de una cárcel, ya sea con sentencia o sin sentencia, ¿no? Con sentencia condenatoria o con prisión preventiva. Se supone que uno de los derechos fundamentales que pierde es el derecho a la libertad. Pero, ¿qué otros derechos pierde un interno o qué derechos conservan los internos dentro de los penales? Vamos a abordar este tema que nos ha parecido interesante el día de hoy con la doctora Sandra González. Doctora, muy buenos días. Un gusto escucharla a través de las ondas de Radio Primavera. Adelante. Buenos días, un saludo cordial y a través de usted un saludo cordial a todas las personas que están en sintonía de su medio de comunicación. Sí, es importante hablar de los centros penitenciarios porque su principal función es la resocialización de los internos, sean hombres o mujeres. Recordemos que los centros penitenciarios están calificados de acuerdo a el delito que hayan cometido las personas, de acuerdo a la infracción de la ley, ¿no? Hay reos primarios que van a centros penitenciarios de menos peligrosidad, y hay otros reos que tienen que ir a condiciones pues donde la seguridad pueda salvaguardar, ¿no? Que no puedan tratar de escapar, ¿no? Entonces, luego de un proceso que debe ser llevado en un proceso transparente, justo y con una sentencia judicial consentida, ¿no? Y en ese sentido tienen derechos sobre todo a tener una vida digna, un buen trato, no pueden ser maltratados, pero también ciertas limitaciones, ¿no? La primera es el derecho a la libertad, al tránsito, al haber recibido un juicio justo, y también pues no tienen ya ciertos derechos como son el derecho al voto, a ciertos derechos de la vida civil que se les son ya negados al haber infringido un delito, ¿no? Claro, doctora, pero ¿se podría hablar y pensar que los internos gozan, por ejemplo, del derecho a la dignidad, sabiendo que están muy hacinados, sabiendo que los penales peruanos están sobrepoblados, doctora Sandra? Definitivamente se le está vulnerando sus derechos, ¿no? Cada centro penitenciario tiene un número para albergar a determinadas personas, y lo que vemos en la realidad de nuestro país es que estamos sobredimensionando el número de personas. Cuando uno ingresa a estos penales, hay personas que están durmiendo en el suelo, en colchones, hay personas con enfermedades como la tuberculosis y que no son atendidas en forma adecuada. Y esto tendría que ser una vulneración a los derechos humanos. Se han hecho ya informes sensoriales en relación a ello, pero sigue existiendo una aglomeración de personas en los penales, y sobre todo procesos judiciales lentos, ¿no? Y lo que hemos visto en este caso emblemático que se está dando a conocer de la ex premier, la señora Betsy Chávez, ¿no? Claro, Betsy Chávez ha denunciado que dentro del mismo penal estaría operando una especie de organización criminal. ¿Hasta qué punto se podría creer que lo que denuncia la ex premier podría ser cierto o podría guardar relación con la realidad objetiva dentro del establecimiento penitenciario, doctora Sandra? Miren, lo que ha indicado la ex premier Betsy Chávez lo han indicado también otras personas que han estado privadas de su libertad, ¿no?
las condiciones infrahumanas, el maltrato que reciben de algunos custodios, sean hombres o mujeres, y sobre todo lo más lamentable es el procedimiento del procesal, ¿no? Las demoras. Y en el caso de ella está creando un precedente, lo indicado por el Tribunal Constitucional, que ha llamado la atención al Ministerio Público y al Poder Judicial, porque prácticamente ella está con una detención arbitraria. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. El Ministerio Público, faltando un día para que se cumpla la detención preliminar, recién presenta el documento y prácticamente el juez se ha pronunciado cerca de una semana. Durante ese tiempo ella ha estado con una detención arbitraria y eso crea un precedente, incluso si analizamos políticamente, tendría que ser el camino también de la liberación del expresidente Castillo. Bueno, habiendo estado más o menos una semana ilegalmente recluida la ex premier, doctora Sandra, ¿qué hubiese ocurrido si durante esa semana que estaba arbitrariamente, abusivamente, ilegalmente recluida en el penal con prisión preventiva, en esa semana atentaban contra su vida, de repente la victimaban, o en esa semana contraía alguna enfermedad, doctora Sandra? ¿Quién tendría que responder por esto? El sistema de administración de la justicia, y en este caso el Ministerio Público y el Poder Judicial, por la lentitud de sus procedimientos. Pero en la misma resolución del Tribunal Constitucional solo indica detención arbitraria, pero indica sanción, y aduciendo de que no existe un protocolo. Si ya ha habido una detención arbitraria, debería haber una sanción a las personas que, en este caso el fiscal, que faltando un día para vencerse el plazo, y el Poder Judicial, al haber recibido y sabiendo que ya se iba a vencer el plazo, debió haber programado audiencia en forma inmediata. Hay un vacío procesal, pero si hubiese ocurrido, incluso hubiesen atentado contra la vida, la muerte, en esa semana donde ella tenía que haber estado libre, porque es una detención arbitraria, como dice el Tribunal Constitucional, definitivamente hay una responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial. Claro. Doctora Sandra, a propósito de este tema, usted como abogada, ¿es partidaria de la prisión preventiva como una excepción a la regla o es partidaria de lo contrario? Mire, en algunos casos, como en los que he visto, en los casos de abuso sexual a menores, a niños, cuando hay riesgo de fuga, es importante pues la atención preliminar, pero en estos últimos tiempos se ha dado abuso al derecho. Hay muchas personas que están ingresando al penal sin tener ni siquiera acusación, ¿no? En ese sentido habría que evaluar un poco más la norma y proceder en forma justa, porque hay personas que pueden ingresar al penal, no haber cometido el delito y haber estado en forma injusta retenidas. ¿Y quién les va a devolver ese tiempo de haber ingresado en forma injusta? Entonces hay que siquiera formular acusación, pero hay casos que cada caso debe ser evaluado. Cuando existen todas las evidencias, sobre todo en lo que yo trabajo, que es el abuso sexual a niños y niñas, ha pasado cámara G, hay reconocimiento médico legal, pues definitivamente al peligro de fuga debe proceder, ¿no? Y debe ser evaluado y debe reglamentarse de forma adecuada esta ley. Claro, doctora, uno de los fines o el fin principal de la carcelería es pues que la persona que ha delinquido y dentro del penal debe resocializarse, debe corregirse, debe enderezarse. Sin embargo, estamos viendo casos de avesados delincuentes que desde los penales del Perú siguen planificando, siguen ordenando secuestros, siguen ordenando el sicariato prácticamente desde las cárceles. ¿Cómo se puede pensar entonces que una cárcel es para resocializar al interno, cuando parece que está ocurriendo todo lo contrario? Parece que más bien allí estuvieran para especializarse en la comisión del delito, doctora Sandra.
sí es cierto lo que usted indica, ¿no? Que muchas veces los mismos reos, que las personas que han salido, establecen, definitivamente no existe un buen plan de intervención para el tema de la resocialización, ¿no? El Estado debería trabajar más en este punto, determinarse políticas adecuadas que puedan llevar a una buena resocialización del reo, ¿no? Y como usted lo indica, nuevamente sale al mes, vuelven a ser detenidos y vuelven a ser recluidos, y se ha demostrado ya que hasta los secuestros, las extorsiones son dadas desde personas que están detenidas en un penal. Entonces ahí tiene que haber un trabajo desde el INPE, desde el Ministerio de Justicia, de trabajar en una resocialización efectiva, contar con un equipo técnico de profesionales que trabajan en este tema. Pero algo que debilita este sistema es el tema del hacinamiento en que actualmente están viviendo las personas que están recluidas en los penales. Y como le digo, como vemos desde el tema de los alimentos, el alto índice de tuberculosis registrado en los penales, el tema de hacinamiento, duermen en el suelo, en colchones, y definitivamente, independientemente de la condición de reclusión que tengan, es una vulneración de derechos humanos y que está amparado por mandato constitucional. Doctora Sandra, finalmente no sabemos si es que a usted también le ha ocurrido, pero a nosotros sí hemos tenido conversación con algunas personas que han salido de los penales y ellos nos decían, dentro del penal, si tú quieres, puedes dormir bien. Si tú quieres y tienes plata, puedes comer bien, porque dentro del penal hay agrupaciones de los mismos reos que te pueden proveer de esos beneficios, ¿no? Tienes dinero, puedes pagar y tienes buena cama, puedes dormir bien. Tienes plata, puedes pagar y comer muy bien, ¿no? Mantenerte en forma dentro del penal. ¿Cómo se puede explicar esto, doctora Sandra? Existe pues todo un tráfico, y como en todo lugar hay directores sanitarios, policías que se prestan para todo ello, cómo pueden hacer llamadas telefónicas cuando está prohibido, como usted mismo lo indica, y sí es cierto, lo más lamentable es que ingresan personas y salen peor de lo que ingresaron en el tema de reeducación, de socialización. Y prácticamente estos lugares penitenciarios se convierten como una escuela, más que en un tema de socialización, una escuela para delinquir. Y esto lo estamos hablando hace años. Y esperamos pues que el INPE y las autoridades competentes empiecen a tomar acciones inmediatas para una efectiva resocialización, porque un gran porcentaje de personas que salen de los penales vuelven a ingresar más agresivos, vamos a decir, y lo que usted dice, el tema de la corrupción, cómo compran y hasta extorsionan en el mismo penal por el cuidado o por la compra de ciertas gollerías o beneficios, ¿no? Claro, doctora, pero ¿cómo se podría hablar de combatir la corrupción en los penales si el propio presidente del INPE está denunciado por presunta estafa, doctora Sandra? Eso es algo importante. Las personas que ocupan este tipo de cargos no deberían ya ocupar, y estamos hablando incluso de a nivel del Congreso quieren reelegirse, a nivel de los gobiernos regionales, gobiernos locales, personas que ya han sido sentenciados con delitos contra la administración pública, pretenden nuevamente, y el Congreso actual ha derogado ciertas leyes que invocaban a la muerte civil. Atención a todos los jubilados de la ONP, AFP, trabajadores y pensionistas mineros que tengan problemas con sus pensiones en la ley minera, bono minero, renta vitalicia, pensiones por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, indemnizaciones contra las empresas mineras, recálculo y reconocimiento de años de aportación, pago de devengados e intereses legales y demás. Desde Arequipa, la empresa Jubilados al Día SAC ya se encuentra en Moquegua para absorber todas sus consultas. Estamos ubicados en la calle Moquegua, número 1034, o llama al 956-75-7851. Que puedan acudir a estos cargos públicos.
Vemos, como usted nos está diciendo, no solamente acá, en varios puestos de decisión, personas con antecedentes, no con denuncias, con sentencias consentidas. Bueno, es el caso también del propio ministro de Justicia. Imagínense, ¿no? El máximo representante del Ministerio de Justicia, investigado por una serie de presuntos delitos. Terrible lo que está ocurriendo en el país. ¿Cree usted que esto va a cambiar, doctora, o el Perú va camino a empeorar? Yo tengo esperanza, pero tiene que cortarse como de raíz. El sistema está corrupto. Desde el lugar donde vamos vemos corrupción. Tenemos que seguir trabajando y difundiendo mensajes de la importancia de los valores, de llevar una vida honesta, porque mire, al final el que lleva una vida deshonesta siempre termina mal. Y ese es el mensaje que debemos darle a nuestros niños, ir enseñando desde etapas muy tempranas, desde la escuela, el colegio, los padres, que tenemos que con el ejemplo enseñar a nuestros hijos el tema de la honestidad. Y cualquier hecho de corrupción debe de ser sancionado, no debe ser legitimizado, debe ser rechazado por nosotros, por la sociedad. Un gran mal que ya es prácticamente endémico en nuestra sociedad peruana es el tema de la corrupción. Y tiene que empezar por cada uno de nosotros, rechazándolo y también teniendo una vida honesta. Y esto es lo que no nos está dejando avanzar como Estado peruano. Lugar donde vemos hecho de corrupción. Ahora estamos hablando del INPE, luego hablamos del Poder Judicial, del Ministerio Público y de los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Este mal endémico en nuestro país tiene que ser corregido y tienen que darse políticas de sanciones ejemplares y sobre todo trabajar lo que usted dijo, el tema de los antecedentes. Las personas que ya tienen antecedentes no pueden estar ocupando cargos de dirección y de decisión. Doctora Sandra, muchas gracias por atendernos, por compartir sus conocimientos y sus mensajes con los oyentes de la radio. Vamos a estar en contacto en otra oportunidad, tal vez una vez por semana. Nos parece interesante, doctora Sandra. Claro, siempre dispuesta a ponerme a su disposición, con gusto, para hablar de temas importantes como el de hoy día. Gracias, un saludo cordial. Bueno, era la doctora Sandra González Gómez en diálogo con este espacio de noticias, abordando temas pues como estos que son de interés para la opinión pública.